solo es una madre que lucha por un nuevo futuro. Yo lujaré por mis hijos. Pero cuando todo se derrumbe, cuando toda esperanza se desvanezca, ¿qué harás? Engañada, despojada de mi libertad. Pero María no dejará que nadie le arrebate su derecho a vivir. Para ser libre, debes pagar el precio. El pequeño pueblo en Honduras, al final de la temporada de lluvias, tiene sus caminos de tierra roja, marcados con huellas de neumáticos atrapadas por el barro que llevan a casas de madera viejas, ocultas junto al bosque de plátanos. En una de esas casas bajas, la tenue luz de una lámpara de aceite ilumina el rostro demacrado de María, una madre joven de poco más de 20 años. Sus ojos, oscuros y cansados, reflejan noches interminables sin dormir. En la desvencijada cama de caña, sus 2 hijos yacen acurrucados. El mayor tose persistentemente, mientras el menor tiene fiebre alta, con la piel roja como carbón al rojo vivo. María, nerviosa, abre su saco de tela desgastado y cuenta varias monedas. No es suficiente para comprar medicina, y mucho menos para pagar la deuda de arroz de este mes. Afuera, el viento del bosque de plátanos sopla a través de la rendija de la puerta, helado, como si arrastrara la última chispa de esperanza. María se inclina y susurra al oído de su hijo: duerme, mañana encontraré una forma. En el pueblo, en los últimos días, circulaba el rumor de un hombre que había llegado desde la ciudad, prometiendo llevar a las personas a la gran ciudad para trabajar. Decían que el salario era alto, que el alojamiento era decente y que podían enviar dinero regularmente. Ese rumor era como una pequeña llama titilando en la oscuridad que calentaba, pero también quemaba los corazones de los pobres. Esa misma noche, el hombre apareció y el golpeteo fuerte en la puerta hizo que María se sobresaltara. En el umbral, un hombre de mediana edad apareció en la oscuridad, camisa blanca, arrugada, zapatos llenos de barro, pero con una sonrisa brillante. Hola, soy José. Tengo un buen trabajo en Madrid, sirviendo a una familia rica, comida y alojamiento incluidos, y el salario es muy alto. ¿Le interesa? María retrocedió, su mano apretando inconscientemente el dobladillo de su camisa. Pero no tengo pasaporte y no sé leer mucho. ¿Quién me recibiría? José se sentó en una silla, con voz grave y segura. No se preocupe, yo me encargaré de todos los trámites: pasaporte, visa, billete de avión, todo legal. Solo necesita preparar una pequeña cuota de trámites. Al llegar allá, la familia la recibirá. Su trabajo será hacer su parte y luego enviar dinero cada mes para sus hijos. Sus palabras caían como la lluvia torrencial en el umbral, urgentes, presionantes. María miró la cama de caña, donde sus hijos dormían profundamente, agitados por la fiebre y la tos. Su corazón latía acelerado, desgarrado entre el miedo y una débil esperanza. Cuando José se fue, la casa volvió a quedar en silencio. María permaneció inmóvil durante un largo rato. Abrió una vieja caja de lata, una foto rara de ella y sus hijos, junto a un papel cubierto de deudas. Las 2 cosas juntas, como una sentencia cruel. La luz de la lámpara de aceite parpadeaba. María cerró los ojos y respiró profundamente. Una decisión silenciosa quedó grabada en su corazón. Una decisión que abriría un nuevo camino. Si ese camino sería luminoso o sombrío, nadie podría preverlo. Y en un lugar lejano llamado Madrid, una mano extraña esperaba, lista para tomar el destino de ella. Han pasado 2 días, rápidos como el viento. María empacó algunas prendas viejas, el pañuelo plateado que su madre le había dejado y la pequeña foto de ella y sus hijos. En su saco de tela desgastado, guardó cuidadosamente el pasaporte y la visa que José
le había entregado. Los documentos, nuevos, con el sello rojo claramente visible, eran falsificados, aunque María no lo sabía. La noche antes de su partida, María abrazó con fuerza a sus dos hijos, apretándolos con su cuerpo delgado. El mayor, confundido, preguntó: «Mamá, ¿cuánto tiempo estarás fuera?». María tragó en seco, intentando forzar una sonrisa. «No mucho, hijo. Mamá enviará dinero y tendremos una casa nueva, una cama cálida y medicina cuando estemos enfermos». Las lágrimas brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas, pero rápidamente giró la cabeza para que sus hijos no pudieran ver la temblorosa mirada en sus ojos. A la mañana siguiente, el coche de José la recogió en el borde del pueblo. Los aldeanos observaban desde lejos. Algunos le deseaban suerte, mientras otros negaban con la cabeza, llenos de duda. María apretó sus manos, diciéndose a sí misma: «Por mis hijos debo ir». El aeropuerto de Tegucigalpa estaba abarrotado. Las luces blancas brillaban intensamente y la deslumbraron. María sujetaba con fuerza su maleta, mirando a su alrededor como si estuviera perdida en otro mundo. José fue por delante, haciendo los trámites rápidamente, sin darle tiempo a hacerle ninguna pregunta. En el avión, María se sentó junto a la ventana. Cuando los motores rugieron, su corazón dio un vuelco. El avión tembló y se adentró en las nubes blancas. El pueblo pobre empezó a encogerse hasta desaparecer bajo el ala del avión. María abrazó la foto de sus hijos y susurró: «Hijos, mamá volverá, trayendo un futuro nuevo». El vuelo fue largo y agotador. María casi no pudo dormir, su mente llena de sueños. Una habitación iluminada, una comida abundante, las risas de sus hijos a través de una llamada telefónica a larga distancia. Pero al pisar Madrid, todas sus ilusiones se desmoronaron. Quien la recibió no era una familia respetable, sino un hombre extraño con un abrigo negro que sostenía un cartel con su nombre. No sonrió, solo asintió brevemente. «Sígueme». María se detuvo, deseando hacerle algunas preguntas, pero su garganta se cerró. Tiró de su pequeña maleta y caminó en silencio detrás de él. Afuera, la noche caía sobre la ciudad. Las luces amarillas de Madrid se extendían como rastros de fuego, pero en lugar de ser cálidas, la luz hizo que María se estremeciera, como si estuviera entrando en una tierra extraña y oscura. El camino por delante de repente se sintió pesado, como si el boleto de un solo viaje hubiera llevado a María a un destino que ni ella misma había tenido tiempo de nombrar. La furgoneta se detuvo en una calle estrecha y oscura, alejada del centro de Madrid. El hombre con el abrigo negro abrió la puerta y le indicó a María que bajara. La calle estaba desierta, con paredes cubiertas de grafiti y puertas de metal frías y silenciosas. La condujo a través de una puerta de metal. Luego bajaron por unas escaleras húmedas. El olor a aceite, humo de cigarro y humedad le llegó directo a la nariz, haciéndola casi asfixiarse. Bajo una luz amarilla tenue, apareció una cocina estrecha, calurosa, llena de ruidos de cuchillos golpeando tablas y el aceite hirviendo. María se quedó inmóvil. Esto no era el hogar brillante y acogedor que José le había prometido, sino un sótano sucio y sofocante. Una mujer mayor, con el rostro demacrado, la tomó de la mano en silencio y susurró en un español con acento marcado: «Calla, haz lo que te digan, si no, tendrás problemas». María asintió temblorosa. En una esquina de la cocina, otras mujeres trabajaban agachadas. Algunas eran muy jóvenes, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, usando delantales manchados de grasa. Nadie se atrevía a mirar a María a los ojos, como si su mirada pudiera traerles problemas. Un hombre corpulento se acercó, le quitó los papeles de la mano y los metió en un cajón con llave. Su voz era grave y las palabras salían de entre sus dientes. «A partir de ahora, trabajarás aquí. No saldrás, no hagas preguntas.
Si trabajas bien, habrá comida. Si no, te harás responsable. El corazón de María latía desbocado. Quería protestar, gritar, pero su garganta se sentía como si la estuvieran apretando. Sus manos temblorosas tomaron el trapo y comenzó a trabajar. Lavar la pila de platos apilados, limpiar el piso resbaladizo cubierto de grasa, tirar las bolsas de basura que despedían un olor nauseabundo. El sudor caía por su frente, las manos ardían por el detergente y el calor que salía de la cocina la envolvía. Los gritos, el ruido de las ollas y sartenes chocando, resonaban, ahogando todo, incluso su respiración. María levantó la vista y sus ojos, sin querer, se encontraron con el espejo empañado en la pared. En él vio a una mujer de cabello enmarañado, rostro oscuro y mirada perdida. Se sobresaltó. Esa mujer era ella, pero parecía que ya no era la misma María. Tarde en la noche, cuando la cocina quedó en silencio, María se desplomó en una silla de madera vieja. Con las manos temblorosas, sacó una pequeña foto del bolsillo de su camisa. La sonrisa inocente de sus hijos apareció bajo la luz amarilla. Las lágrimas de María cayeron, empapando la foto. He tomado el camino equivocado, pero ¿cómo puedo regresar? Esa pregunta resonaba en su mente, mezclada con el sonido suave del ventilador oxidado. Una melodía sombría para una vida que ahora estaba atrapada, sin saber cuándo podría encontrar una salida. Desde el primer día que entró en esa cocina, María pronto se dio cuenta de que en ese lugar el tiempo ya no se medía por días o noches, sino por la cantidad de sartenes con aceite que debía lavar, los cubos de basura que debía vaciar y las veces que la regañaban. Cada mañana, cuando se abría la puerta de metal, las empujaban hacia la cocina como a ganado. El trabajo nunca tenía fin. 14, 16 horas al día, sin salario, solo una comida rápida, arroz frío con sopa aguada, como agua de fregar. El sudor se convertía en manchas, en el resbaladizo piso de baldosas. El calor del horno de carbón soplaba en su cara. Los cuchillos golpeaban las tablas con fuerza. Las sartenes chisporroteaban. Los gritos del supervisor ahogaban todo, como un huracán que no dejaba de azotar su mente. En esa cocina pequeña, las mujeres como María se volvían sombras difusas. Nadie las veía, nadie las prestaba atención. Una vez, cuando estaba agotada de tanto trabajar, María, distraída, dejó caer una bandeja de platos. El sonido del vidrio rompiéndose retumbó, desgarrando el silencio. El supervisor corrió hacia ella, levantó la mano y le dio una bofetada fuerte en la cara. La cocina se sumió en un silencio profundo, solo se oía el sollozo ahogado de María. Ella bajó la cabeza y recogió uno a uno los trozos rotos de porcelana, con las manos sangrando, pero no se atrevió a decir una palabra. Cuando llegó la noche, después de que terminara el trabajo, las encerraban en una pequeña habitación sin ventanas. Estaban agotadas, apiladas unas sobre otras en el suelo helado. María sacó en silencio la foto de sus 2 hijos de su bolsillo y con un trozo de papel arrugado escribió algunas líneas con un lápiz desafilado. Los extraño, mis hijos. Prometo regresar. No me olviden. Guardó el papel en su bolsillo, como si fuera la única manera de aferrarse a sí misma y no rendirse. De vez en cuando, en esos raros momentos de calma, María miraba alrededor. En la pared de la cocina, alguien había grabado con una cuchara de metal unas palabras difusas. Aquí nadie nos ve. Esa frase era como un eco en la oscuridad, recordándole a María que se había convertido en invisible en medio de la vibrante Madrid. Pero en lo más profundo de sus ojos cansados, llenos de lágrimas, todavía brillaba una pequeña llama. Tengo que vivir por mis hijos. La cocina esa noche estaba sofocante. El olor a aceite quemado y basura era tan fuerte que María se sentía mareada. Mientras llevaba una bandeja de platos hacia el mostrador,
Sus ojos se encontraron con los de una cliente sentada en la esquina de la habitación, una mujer de cabello canoso, rostro amable, pero con una mirada afilada, como si pudiera ver a través de todo. Se llamaba Carmen, una cliente habitual del lugar. A diferencia de los demás, que solo comían y se iban, Carmen observaba a María con atención, como si intentara entender cada movimiento, cada gesto de cansancio en el rostro de la joven. Las manos rojas, los ojos hundidos y la postura encorvada de María hicieron que Carmen frunciera ligeramente el ceño. «Hija, ¿estás bien?». Su voz suave, casi imperceptible, llegó a los oídos de María. María se sobresaltó, bajó la cabeza rápidamente. «Sí, estoy bien, señora». La respuesta fue rápida y rígida, porque en ese momento, desde el mostrador, el supervisor estaba observando, con una mirada tan fría como una cuchilla afilada sobre su cuello. María se dio la vuelta rápidamente, el corazón latiendo con fuerza, pero en su pecho resonaba otro sonido, el sonido de la esperanza, tan frágil como la luz tenue al final de un túnel oscuro. Al día siguiente, Carmen regresó. Cuando María dejó la bebida sobre la mesa, Carmen empujó discretamente un trozo de papel hacia ella. Todo sucedió tan rápido que nadie se dio cuenta. María guardó el papel en su delantal, esperando hasta que pudo escapar al baño para abrirlo. La letra apresurada, pero clara: «Yo puedo ayudarte. Confía en mí». Lágrimas recorrieron sus mejillas. Por primera vez después de meses de cautiverio, María sintió como si alguien hubiera abierto una pequeña puerta para ella, una rendija de luz en el interminable túnel oscuro. Esa noche, en la pequeña habitación, todos dormían profundamente. María permaneció despierta, apretando el papel contra su pecho. Su corazón temblaba, llena de miedo y al mismo tiempo de una cálida chispa. No sabía qué le depararía el futuro, pero al menos ya no era un fantasma invisible en este mundo. Tal vez aún no había sido olvidada por el mundo. De repente, un ruido extraño se oyó a lo lejos, el sonido de un vehículo, seguido de pasos apresurados. La puerta de metal comenzó a vibrar violentamente. El supervisor se levantó de golpe, pálido como un fantasma. «Maldita sea». «La policía». En un instante se oyó un grito: «¡Policía! Nadie se mueva». La puerta de metal fue arrancada de sus bisagras y una luz de linterna brilló intensamente, cegadora. Siluetas con chalecos antibalas irrumpieron, con armas en alto. El aire se llenó del olor a humo y miedo. Una mujer comenzó a llorar desconsolada. Otra, temblando, se abrazaba la cabeza. María estaba paralizada. Las lágrimas caían sin control. Después de tantos meses, finalmente alguien las había visto. Las sombras invisibles ahora estaban ante la luz. Los traficantes de personas estaban aterrados. El supervisor fue derribado al suelo, con las manos esposadas. Los gritos y el choque de metales resonaron por todo el sótano. Un policía se acercó a María, se agachó y le habló con voz calmada: «Tranquila, estás a salvo». Las piernas de María cedieron, se desplomó al suelo y rompió a llorar desconsoladamente. Las otras mujeres también comenzaron a llorar, abrazándose, sintiendo una fe que aún no se atrevían a nombrar libertad. En medio de ese caos, María recordó la mirada de Carmen, la mujer que le había dado el trozo de papel. Comprendió que, si no fuera por ella, esa noche seguirían siendo almas prisioneras en esa cocina oscura. Mientras la llevaban fuera, María levantó la vista hacia el cielo de Madrid. La noche seguía espesa, pero las estrellas brillaban más que nunca, como una señal de un nuevo comienzo. Sin embargo, en su corazón surgió una nueva preocupación. «No tengo papeles legales. ¿Realmente será esta libertad mía?». Después de la redada, María y las otras mujeres fueron llevadas a un centro de protección de testigos. El lugar era más limpio, con camas y comida decente, pero en el corazón de María surgió una extraña preocupación.
una sensación que no podía describir con palabras. Escuchó a los trabajadores sociales explicar. Estaban allí temporalmente, pero necesitaban verificar su identidad y sus papeles. En ese momento, el corazón de María se apretó. Su pasaporte, todo era falso. Si se descubría la verdad, podría ser considerada inmigrante ilegal y ser deportada. Esa noche, en la habitación iluminada por luces fluorescentes, María no podía dormir. Las demás respiraban aliviadas por haber escapado del infierno, pero ella veía ante sus ojos otro abismo. ¿Qué pasaría si la enviaban de vuelta a Honduras? Las deudas, sus 2 hijos, la vergüenza que tendría que cargar. A la mañana siguiente, un hombre de traje entró, con una actitud digna. Se presentó como Juan, un abogado de derechos humanos. Se sentó frente a María, su voz grave y calmada. Sé que estás asustada, pero escucha, María, no eres una criminal. Eres una víctima del tráfico de personas. Vamos a demostrarlo. María miró a Juan, sus ojos llenos de lágrimas. Se sentía pequeña, perdida en este mundo, pero mis papeles son falsos. No me creerán. Juan negó con la cabeza, su mirada decidida. Tenemos testigos, evidencia de la redada, declaraciones de otras personas en tu misma situación. Debes ser valiente y contar toda la verdad. Si te quedas en silencio, te verán solo como una inmigrante ilegal, pero si te levantas, tendrás la oportunidad de ser protegida. Sus palabras fueron como una aguja clavada en el corazón de María, dolorosas, pero también despertadoras. Asintió lentamente, con una chispa de esperanza brillando débilmente en sus ojos. Sin embargo, el miedo nunca la abandonó. Cada vez que pensaba en el tribunal, en enfrentarse a un juez desconocido, sentía que era pequeña y desubicada en un país que no le pertenecía. Temía que la consideraran una criminal, a pesar de todo lo que había sufrido. Esa noche, cuando el centro se sumió en el silencio, María abrió su pequeño cajón, sacó la foto de sus hijos y la apretó contra su pecho, susurrando: «Hijos míos, mamá luchará. No importa cuán aterrada esté, debo seguir adelante por nuestro futuro». En la oscuridad, los ojos de María brillaron, llenos de una nueva determinación. El miedo al sistema legal aún estaba allí, pero dentro de ella había algo más, una llama de madre que no se rendiría. El día del juicio, el cielo de Madrid estaba sombrío, con nubes oscuras y gruesas, como si presintieran la tensión que estaba por venir. María se sentó en la fila de los testigos, sus manos frías y su corazón latiendo con fuerza. Frente a ella estaba el juez, con una mirada fría e impenetrable. A su lado, Juan, el abogado que la había acompañado durante todas esas semanas, estaba pensativo, preparándose para su defensa. Juan se levantó, su voz firme pero cálida, sólida como un faro en medio de la tormenta. «Señoría, María no es una inmigrante ilegal. Ella es una víctima. Fue engañada con documentos falsos, secuestrada en una cocina subterránea, trabajando como esclava sin recibir paga. Las cicatrices en sus manos, los testimonios de otros testigos y la redada de la policía son las pruebas más claras». María permaneció en silencio, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Recordó las largas noches en la cocina oscura, recordó las risas despreocupadas de sus hijos y recordó su promesa a sí misma: «Mamá no se rendirá». El juez escuchó en silencio, su mirada impenetrable, sin mostrar ninguna emoción. Pidió más pruebas y recordó que los procedimientos legales tomarían tiempo. La decisión no se había tomado y esos minutos parecían eternos, pesando sobre María. Después del juicio, María salió al pasillo, sus piernas temblorosas como si no pudiera mantenerse en pie después de toda la presión. Juan puso su mano sobre su hombro, su voz firme pero reconfortante: «Aún no ha terminado, pero has dado un paso importante. Sigue adelante.
La justicia no te abandonará. María levantó la vista hacia el cielo gris. A lo lejos, entre las nubes gruesas, había un pequeño resquicio de luz, como una tenue señal de esperanza. Sacó de su bolsillo la foto de sus 2 hijos, sus ojos empañados por las lágrimas. Sonrió con tristeza, pero también con una determinación firme. El camino por delante será largo, habrá muchas pruebas, pero al menos ahora ya no estoy sola, y algún día mamá volverá con dignidad, libre, para abrazarlos. María apretó la foto contra su pecho y caminó entre la multitud de Madrid. Su figura pequeña pero decidida se desvaneció lentamente, dejando en el aire la pregunta flotante: ¿realmente la justicia sonreirá para ella? ¿O esto es solo el comienzo de una lucha interminable?